La lluvia azotaba Madrid cuando Victoria, la implacable CEO, frenó junto al músico en silla de ruedas abandonado bajo la tormenta. «Ven conmigo», murmuró, ignorando que esas palabras desafiarían el imperio que su madre construyó y cambiarían sus vidas para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. La lluvia caía implacable sobre Madrid cuando Victoria Fernández pasó con su Mercedes último modelo junto a aquel hombre en silla de ruedas, completamente empapado y con expresión resignada. 5 segundos después, frenó bruscamente. ¿Por qué diablos estaba dando media vuelta? Ella nunca se detenía por nadie. Los problemas ajenos no eran su problema. Sin embargo, algo en aquella figura solitaria había quebrado momentáneamente la coraza que 15 años dirigiendo el imperio hotelero de su familia había construido alrededor de su corazón. ¿Necesitas ayuda?, preguntó bajando la ventanilla polarizada, mientras el agua se colaba dentro de su inmaculado vehículo de 300.000 euros. Mateo levantó la mirada, revelando unos ojos que no mostraban la derrota que Victoria esperaba encontrar, sino una dignidad inquebrantable que la desconcertó por completo. «El transporte adaptado me ha dejado tirado, y mi teléfono está muerto», respondió con una voz que no pedía lástima. «¿Podrías llamar a otro servicio por mí?». Victoria miró su Rolex. Llegaba 20 minutos tarde a la reunión con los inversionistas japoneses. 20 malditos minutos que costarían millones a Grupo Fernández. «Ven conmigo», dijo abriendo la puerta trasera con un gesto impulsivo que contradecía todo lo que era Victoria Fernández, la mujer de hielo del mundo empresarial español. Mientras Mateo se acomodaba en el asiento trasero, Victoria observó por el retrovisor cómo manejaba su cuerpo con una habilidad que denotaba años de práctica. Sus manos, fuertes y callosas, contrastaban con la fragilidad aparente de sus piernas inmóviles. «Gracias», dijo simplemente. «Me llamo Mateo Suárez». «Victoria Fernández», respondió ella automáticamente, sin añadir que era la CEO de uno de los grupos hoteleros más importantes de Europa. Si él la reconocía, no lo demostró. «¿A dónde ibas con esta tormenta?», preguntó Victoria, sorprendiéndose a sí misma por iniciar una conversación. «A dar una clase de violonchelo», respondió Mateo. «Tengo un estudiante en Chamberí, un niño de 10 años con talento extraordinario». Victoria pensó inmediatamente en Lucas, su hijo de 8 años, que a esa hora estaría en su clase de piano. Una actividad que detestaba pero que Sofía, su abuela, consideraba fundamental para un Fernández. «¿Eres músico?», preguntó genuinamente curiosa. «Ahora sí», respondió Mateo con una sonrisa que iluminó brevemente el interior del vehículo. «Antes era geólogo, trabajaba en proyectos mineros por todo el mundo, hasta que un derrumbe en Chile me dejó así». Señaló sus piernas con un gesto sencillo, sin dramatismo ni autocompasión. Victoria asintió, sin saber qué responder. La franqueza de Mateo la desarmaba. En su mundo, las debilidades se ocultaban, las tragedias se maquillaban, y las conversaciones siempre tenían un propósito estratégico. «¿Y tú?», preguntó él. «¿A qué te dedicas?». «Dirijo la empresa familiar», respondió escuetamente. «¿Qué tipo de empresa?». «Hoteles». «Grupo Fernández». Victoria esperó el habitual cambio en la mirada de su interlocutor, esa mezcla de reconocimiento e interés calculado que seguía invariablemente a la mención de su apellido. Pero Mateo simplemente asintió. «Debe ser un trabajo exigente». «Lo es», confirmó ella, desconcertada por su falta de impresión. «Especialmente cuando llegas tarde a reuniones importantes con inversionistas japoneses». La culpa se instaló brevemente en el rostro de Mateo. «Lo siento mucho. ¿Puedes dejarme en cualquier parada de taxi?». «No», respondió Victoria con firmeza sorprendente. «Te llevaré a tu destino. Los japoneses pueden esperar». ¿De dónde había salido esa decisión? Victoria Fernández nunca hacía esperar a nadie, mucho menos por un desconocido en silla de ruedas. Sin embargo, algo en la dignidad serena de Mateo la atraía como un imán, haciéndola cuestionar momentáneamente las prioridades que habían regido su vida durante décadas. Cuando llegaron a la dirección en Chamberí, la lluvia había amainado ligeramente. Victoria observó cómo Mateo se transfería con sorprendente agilidad del asiento a su silla de ruedas. «Gracias de nuevo», dijo, ajustando el estuche del violonchelo sobre sus piernas. «Has sido muy amable».
No ha sido nada, respondió ella mecánicamente, aunque ambos sabían que no era cierto. Cuando Mateo estaba a punto de alejarse, Victoria lo llamó impulsivamente. ¿Das clases particulares regularmente? Sí, es mi principal fuente de ingresos ahora, respondió él. Victoria dudó un instante. Tengo un hijo, Lucas, tiene 8 años y odia sus clases de piano. Mateo sonrió. Quizás no ha encontrado el instrumento adecuado aún. La música no debe ser una imposición, sino un descubrimiento. Esas palabras resonaron profundamente en Victoria. ¿Cuántas cosas en su vida, y ahora en la de Lucas, eran imposiciones y no descubrimientos? Le entregó su tarjeta personal, no la corporativa que normalmente distribuía. Llámame si tienes espacio para un estudiante más. Mateo tomó la tarjeta con cuidado. Lo haré. Gracias, Victoria. Mientras se alejaba, Victoria permaneció observándolo. Había algo en su manera de moverse, en su forma de enfrentar el mundo desde aquella silla, que transmitía una fuerza interior que ella, con todo su poder y dinero, sentía que le faltaba. Su teléfono sonó, devolviéndola bruscamente a la realidad. Era su madre, Sofía Fernández, la fundadora del imperio. Victoria, ¿dónde diablos estás? Los japoneses llevan 40 minutos esperando. Voy en camino, madre, respondió automáticamente, volviendo a su tono ejecutivo. Hubo un imprevisto. No existen imprevistos, solo mala planificación, replicó Sofía con la dureza que la caracterizaba. Recuerda lo que siempre te digo. En nuestro mundo no hay espacio para debilidades ni distracciones. Lo sé, madre. Estaré allí en 10 minutos. Mientras conducía hacia la sede corporativa, Victoria no podía dejar de pensar en Mateo, en su sonrisa sin pretensiones, en su comentario sobre la música como descubrimiento. ¿Cuándo había sido la última vez que ella había descubierto algo, en lugar de simplemente adquirirlo o conquistarlo? Al llegar al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Grupo Fernández, Victoria recuperó su máscara habitual. La mujer momentáneamente vulnerable que había recogido a un desconocido bajo la lluvia desapareció, reemplazada por la ejecutiva implacable que todos temían y respetaban. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Una pequeña grieta se había abierto en el muro perfectamente construido de su existencia. Y por esa grieta, como la lluvia que se colaba por la ventanilla de su Mercedes, comenzaba a filtrarse una pregunta inquietante. ¿Era esta realmente la vida que quería para ella y para Lucas? 3 días después, Victoria recogía a Lucas del colegio privado internacional donde estudiaba. El niño, pequeño para su edad, y con una expresión habitualmente seria que rompía el corazón de su madre, subió al coche sin el entusiasmo típico de un niño de 8 años al terminar las clases. ¿Cómo fue tu día, cariño?, preguntó Victoria, intentando sonar relajada a pesar del estrés de la jornada. Bien, respondió Lucas escuetamente, mirando por la ventana. ¿Qué hiciste en clase de piano? El rostro de Lucas se ensombreció visiblemente. La señorita Gutiérrez dice que no me esfuerzo lo suficiente, que mis dedos son demasiado lentos. Victoria sintió una punzada de culpa. Lucas llevaba 2 años asistiendo a esas clases que evidentemente detestaba, solo porque Sofía insistía en que un Fernández debe dominar un instrumento clásico. ¿Y si, comenzó Victoria sorprendiéndose a sí misma, probáramos con otro instrumento? Algo diferente al piano. Los ojos de Lucas se iluminaron momentáneamente. ¿De verdad? ¿Puedo elegir yo? Por supuesto, respondió ella, recordando las palabras de Mateo. La música debe ser un descubrimiento, no una imposición. ¿Qué dirá la abuela?, preguntó Lucas, la preocupación ensombreciendo nuevamente su mirada. Victoria apretó el volante. Su hijo de 8 años ya había aprendido a temer la desaprobación de Sofía, igual que ella a su edad. Déjame preocuparme por la abuela, respondió con más firmeza de la que sentía. En ese momento su teléfono sonó. Un número desconocido. Victoria normalmente no respondía llamadas no identificadas, pero algo la impulsó a hacerlo. Victoria Fernández. Hola, Victoria. Soy Mateo Suárez. Nos conocimos bajo la lluvia hace unos días. Su voz, cálida y serena, provocó una sonrisa involuntaria en Victoria. Mateo, qué sorpresa. Lucas la miró con curiosidad, poco acostumbrado a ver a su madre sonreír durante una llamada telefónica. Llamaba por lo de las clases para tu hijo, continuó Mateo.
Tengo un espacio libre los martes y jueves por la tarde. Victoria miró a Lucas, que seguía observándola con interés. De hecho, justo estábamos hablando de música. Lucas, ¿te gustaría probar un instrumento diferente? Quizás el violonchelo. ¿Qué es un violonchelo?, preguntó el niño. Victoria activó el altavoz. Mateo, ¿podrías explicarle a Lucas qué es un violonchelo? Hola, Lucas. La voz de Mateo llenó el coche. El violonchelo es como un violín grande que se toca sentado, apoyándolo entre tus piernas. Tiene un sonido profundo y cálido, como una voz humana. Es uno de los instrumentos más expresivos que existen. Lucas escuchaba con genuina curiosidad. ¿Es difícil? Todo instrumento requiere práctica, respondió Mateo. Pero el violonchelo tiene algo especial. Desde el primer día puedes producir sonidos bonitos. No es como el piano, donde tardas mucho en hacer algo que suene bien. Victoria observó cómo el rostro de su hijo se transformaba, mostrando una chispa de entusiasmo que rara vez veía en él. ¿Puedo probarlo, mamá? Por favor. Claro que sí, respondió ella, sintiendo una calidez inusual en el pecho. Mateo, ¿cuándo podríamos empezar? ¿Qué tal este jueves? Podría ir a vuestra casa si os parece bien. Victoria dudó un instante. Llevar a Mateo a su ático de La Moraleja significaba introducirlo en su espacio privado, algo que rara vez hacía, especialmente con alguien que acababa de conocer. Pero la mirada ilusionada de Lucas disipó sus dudas. Perfecto. Te enviaré la dirección por mensaje. Cuando terminó la llamada, Lucas estaba visiblemente emocionado. ¿Mi profesor viene a casa? ¿Y usa silla de ruedas como dijiste? Victoria se sorprendió de que Lucas recordara ese detalle mencionado casualmente. Sí, a causa de un accidente. Pero eso no le impide ser un excelente músico. ¿Crees que me enseñará bien aunque no pueda caminar? La inocencia de la pregunta golpeó a Victoria. ¿De dónde venía ese prejuicio? Con horror, reconoció la influencia de Sofía y sus comentarios despectivos sobre los menos afortunados. Lucas, las personas no valen más o menos por si pueden caminar, ver, oír o por cualquier otra capacidad física, dijo con firmeza. Lo que importa es quiénes son por dentro, cómo tratan a los demás, qué conocimientos y habilidades tienen. Lucas asintió, procesando esta información que contrastaba con otros mensajes que había recibido. ¿Entonces Mateo es buena persona? Victoria pensó en los breves momentos compartidos con él, en su dignidad serena, en su manera de hablar sobre la música como un descubrimiento. Creo que sí, respondió honestamente, pero lo conoceremos mejor el jueves. Mientras conducía hacia su lujoso hogar, Victoria sintió una mezcla de anticipación y temor. No por la reacción de Lucas ante el violonchelo, sino por la inevitable confrontación con su madre cuando Sofía descubriera que había reemplazado al prestigioso profesor de piano por un desconocido en silla de ruedas. Sofía Fernández, a sus 70 años, seguía siendo una fuerza imparable. Habiendo construido el imperio hotelero desde cero tras el abandono de su marido, se había convertido en un símbolo del éxito femenino en el mundo empresarial español. Pero ese éxito había venido acompañado de una dureza que había marcado profundamente a Victoria y ahora amenazaba con hacer lo mismo con Lucas. ¿La abuela vendrá a cenar hoy?, preguntó Lucas como si pudiera leer los pensamientos de su madre. No, cariño. Hoy somos solo tú y yo. La sonrisa de alivio en el rostro de su hijo fue como una puñalada para Victoria. ¿En qué momento había permitido que su propia madre se convirtiera en una figura temida por Lucas? ¿Y en qué momento ella misma había empezado a temerla también? Mientras entraban en el lujoso edificio donde vivían, Victoria tomó una decisión silenciosa. La visita de Mateo el jueves sería el primer paso en un cambio necesario. Por Lucas, y quizás también por ella misma. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Mateo. Gracias por esta oportunidad. Prometo que la música será un descubrimiento para Lucas, no una obligación. Hasta el jueves. Victoria sonrió, sintiendo esa extraña calidez nuevamente. Quizás no solo Lucas estaba a punto de descubrir algo nuevo. El jueves llegó con una anticipación que Victoria no recordaba haber sentido en años. Había salido de la oficina temprano, algo inédito que provocó miradas sorprendidas entre sus empleados. En casa, había supervisado personalmente la reorganización del salón para acomodar la visita de Mateo, asegurándose de que hubiera espacio suficiente para su silla de ruedas. ¿A qué hora llega mi profesor?,
Preguntó Lucas por tercera vez, mientras intentaba infructuosamente anudar su corbata escolar. Victoria sonrió, acercándose para ayudarlo. En 15 minutos. Y no necesitas la corbata, cariño. No es una ocasión formal. Pero la abuela dice que siempre hay que estar presentable cuando vienen visitas, protestó el niño. Victoria sintió un nudo en el estómago. Incluso en ausencia de Sofía, su influencia era palpable. Esta vez será diferente, respondió, desanudando la corbata. Mateo viene a enseñarte música, no a juzgar tu apariencia. El timbre sonó puntualmente a las 5 de la tarde. Lucas corrió a la puerta mientras Victoria respiraba hondo, alisando innecesariamente su falda de diseñador. «Hola». La voz entusiasta de Lucas llegó desde el recibidor. «Soy Lucas. ¿Tú eres Mateo? Tu silla es genial». Victoria se apresuró a la entrada, temiendo que la franqueza infantil de su hijo resultara ofensiva. Para su sorpresa, Mateo reía abiertamente. «Gracias, Lucas. Es un modelo deportivo, diseñado para moverse en todo tipo de terrenos», explicaba mientras entraba al apartamento. «Algún día, si quieres, te mostraré cómo funciona». «Sí, quiero», exclamó Lucas, caminando junto a la silla con fascinación genuina. Mateo levantó la mirada y saludó a Victoria con una sonrisa cálida. Vestía una camisa azul impecable y pantalones oscuros, con un estuche de violonchelo cuidadosamente asegurado a su silla. «Gracias por recibirme en tu casa», dijo. «Es un lugar precioso». Victoria asintió, repentinamente consciente del lujo ostentoso que los rodeaba. Los muebles de diseñador, las obras de arte valoradas en millones, el suelo de mármol importado, todo le pareció súbitamente excesivo bajo la mirada sencilla de Mateo. «Hemos preparado el salón», respondió guiándolos hacia la espaciosa estancia. «Espero que sea adecuado para la clase». «Perfecto», aprobó Mateo, observando el amplio espacio. «Lucas, ¿estás listo para tu primera lección de violonchelo?» El niño asintió con entusiasmo, una expresión que Victoria raramente veía en su rostro. Lo que siguió fue una hora de pura magia. Victoria, sentada discretamente en un rincón con su laptop pretendiendo trabajar, observó asombrada cómo Mateo transformaba completamente la actitud de Lucas hacia la música. Con paciencia infinita y explicaciones adaptadas perfectamente a un niño de 8 años, introdujo a Lucas en los fundamentos del violonchelo. «La música no es solo técnica», explicaba Mateo mientras ayudaba a Lucas a sostener correctamente el arco. «Es comunicación. Estás contando una historia con sonidos en lugar de palabras». «¿Qué historia cuenta el violonchelo?», preguntó Lucas, genuinamente interesado. Mateo sonrió. «Historias profundas, emocionales. El violonchelo puede sonar triste como un lamento, pero también alegre y vibrante. Tiene casi el mismo registro que la voz humana. Por eso conecta tan directamente con nuestras emociones». Victoria observó maravillada cómo su hijo, habitualmente retraído y fácilmente frustrado, perseveraba a pesar de los errores iniciales. Mateo celebraba cada pequeño logro, construyendo confianza donde el anterior profesor solo había sembrado inseguridad. «Mamá, mira», exclamó Lucas cuando logró producir una nota clara y sostenida. «Lo hice». «Increíble, cariño», respondió Victoria sorprendida por la emoción en su propia voz. Mientras Lucas practicaba el movimiento básico del arco, Mateo se acercó discretamente a Victoria. «Tiene talento natural», comentó en voz baja. «Y algo aún más importante, curiosidad genuina. Es la primera vez que lo veo tan entusiasmado con la música», confesó Victoria. «Con el piano era una batalla constante». Mateo asintió comprensivamente. Cada persona tiene un instrumento que resuena con su personalidad. Para Lucas, creo que el violonchelo podría ser ese instrumento. «¿Cómo lo supiste?» «No lo sabía», respondió Mateo con sencillez. «Solo ofrecí una alternativa. El descubrimiento es suyo». Esa palabra otra vez. Descubrimiento. Victoria se preguntó cuántos descubrimientos genuinos había tenido ella misma en su vida adulta. El timbre interrumpió sus pensamientos. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó Mateo. Victoria negó con la cabeza, un presentimiento inquietante formándose en su interior. «No, nadie». Al abrir la puerta, sus temores se confirmaron. Sofía Fernández, imponente a pesar de su edad, entró al apartamento como si le perteneciera. «Victoria, querida, pasaba por aquí y pensé en visitar a mi nieto», anunció,
besando formalmente el aire cerca de la mejilla de su hija. Sus ojos, del mismo color ámbar que los de Victoria pero considerablemente más fríos, escanearon rápidamente el recibidor. ¿Dónde está Lucas? Tengo entradas para el teatro este. Su voz se detuvo abruptamente al entrar al salón y encontrar a Lucas sentado con un pequeño violonchelo entre las piernas y a Mateo observándolo con aprobación. ¿Qué significa esto?, preguntó con una calma que Victoria sabía precursora de tormenta. ¡Abuela! Lucas se levantó, su entusiasmo disminuyendo visiblemente. Estoy aprendiendo violonchelo. Este es mi profesor, Mateo. Mateo se aproximó con su silla, extendiendo educadamente su mano. Mateo Suárez, encantado de conocerla, señora Fernández. Sofía miró la mano extendida como si fuera algo potencialmente contagioso. Tras un momento de duda que pareció eterno, la estrechó brevemente. Sofía Fernández, respondió secamente, antes de volverse hacia Victoria. ¿Podemos hablar en privado un momento? Estamos en medio de una clase, madre, respondió Victoria, sintiendo una tensión familiar instalarse en su cuello. Insisto, replicó Sofía con ese tono que no admitía réplicas. Mateo intervino con naturalidad. Lucas, ¿por qué no practicas el ejercicio que acabamos de ver mientras tu madre y tu abuela conversan? Recuerda, muñeca flexible, como si dibujaras en el aire. El niño asintió, visiblemente aliviado por no tener que acompañar a las mujeres. En la cocina, diseñada para chefs profesionales pero raramente utilizada, Sofía no perdió tiempo en diplomacias. ¿Se puede saber qué hace ese individuo enseñando a Lucas? ¿Dónde está el profesor Lefebvre? Victoria respiró hondo. He decidido que Lucas pruebe otro instrumento. No disfrutaba del piano. No disfrutaba, repitió Sofía con incredulidad. No se trata de disfrutar, Victoria. Se trata de disciplina, de excelencia. Los Fernández no buscan lo fácil o lo divertido. Lucas tiene 8 años, madre. La música debería ser una fuente de alegría, no de tortura. Sofía entrecerró los ojos. ¿Y de todos los profesores disponibles en Madrid, elegiste a un lisiado sin credenciales? La crueldad del término encendió algo en Victoria que llevaba décadas dormido. No vuelvas a usar esa palabra en mi casa. Mateo es un músico talentoso y un excelente profesor con formación en el conservatorio. Y Lucas ha aprendido más en 1 hora con él que en 2 años con Lefebvre. ¿De dónde lo has sacado? ¿Alguna obra de caridad de la empresa?, insistió Sofía, ignorando la reprimenda. Lo conocí por casualidad, respondió Victoria, omitiendo deliberadamente los detalles del encuentro bajo la lluvia. Sofía la miró fijamente, una nueva comprensión formándose en sus ojos. No me digas que es otro de tus proyectos de rehabilitación. ¿Recuerdas lo que pasó con aquel pintor indigente que querías promover en el hotel de Barcelona? Terminó robándote. Mateo no es un proyecto. Es un profesional que estoy contratando para enseñar a mi hijo, respondió Victoria, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Desde el salón llegaron las notas del violonchelo, seguidas por la risa de Lucas. Un sonido tan puro y genuino que hizo que ambas mujeres se detuvieran un momento. Lucas se está divirtiendo, observó Victoria suavemente. La vida no se trata de diversión, Victoria, respondió Sofía, aunque su tono había perdido algo de dureza. Se trata de prepararse para el éxito. Lucas heredará un imperio. Necesita la disciplina y las conexiones adecuadas. También necesita ser feliz, madre. Algo que yo misma he olvidado últimamente. Sofía observó a su hija como si la viera por primera vez. ¿Qué te está pasando, Victoria? Primero la reunión con los japoneses. Ahora esto. No te reconozco. Quizás es hora de que me conozcas realmente, respondió Victoria, sorprendiéndose nuevamente a sí misma. Voy a volver con Lucas y Mateo. Las entradas para el teatro tendrán que esperar. Dejando a su madre momentáneamente sin palabras, Victoria regresó al salón, donde una escena inesperada la recibió. Mateo había sacado su violonchelo profesional y tocaba una pieza vibrante y alegre mientras Lucas lo miraba con absoluta fascinación. La música llenaba la habitación de una manera que Victoria nunca había experimentado. No era el sonido meticuloso y técnicamente perfecto, pero emocionalmente vacío de los conciertos de gala a los que asistía regularmente. Era algo vivo, pulsante, que parecía tocar directamente el alma. Cuando la pieza terminó, Lucas aplaudió entusiasmado. Eso fue increíble.
¿Podré tocar así algún día? Con práctica y pasión, absolutamente, respondió Mateo, antes de notar la presencia de Victoria. Perdona la pequeña demostración. Lucas quería escuchar lo que un violonchelo puede hacer en manos experimentadas. Ha sido hermoso, dijo Victoria sinceramente, notando que Sofía había entrado también y observaba la escena con expresión indescifrable. ¿Verdad que es genial, abuela?, preguntó Lucas, acercándose a Sofía con el entusiasmo restaurado. Mateo dice que si practico, en unos meses podré tocar una pieza sencilla pero bonita. Sofía miró a su nieto, luego a Mateo y finalmente a Victoria. Algo complejo pasó por sus ojos antes de que su máscara habitual regresara. Muy interesante, concedió finalmente. Supongo que deberíamos darle una oportunidad a este experimento. Victoria contuvo una sonrisa. Viniendo de Sofía Fernández, eso equivalía prácticamente a una bendición. Las entradas para el teatro, continuó Sofía, sacándolas de su bolso, son para el sábado. Pensé que podríamos ir los tres, como solíamos hacer. Lucas miró a su madre, claramente buscando una salida. Victoria comprendió su dilema. No quería decepcionar a su abuela, pero tampoco deseaba pasar 3 horas inmóvil en un palco viendo una obra incomprensible para un niño de su edad. ¿Qué tal si invitamos a la abuela a tu primera presentación de violonchelo, cuando estés listo?, sugirió Victoria, buscando un compromiso. Sería mucho más significativo, ¿no crees? Los ojos de Lucas se iluminaron. Sí, ¿puedes venir a escucharme cuando sepa tocar bien, abuela? Sofía, atrapada por la maniobra de su hija y la ilusión de su nieto, no tuvo más remedio que asentir. Por supuesto, mi vida. Esperaré ansiosa ese momento. Mateo observaba el intercambio con discreta atención, su expresión neutral, pero sus ojos revelando una comprensión profunda de las dinámicas familiares en juego. Señor Suárez, dijo finalmente Sofía, dirigiéndose a él directamente por primera vez. ¿Dónde estudió música exactamente? En el Conservatorio Superior de Madrid, respondió Mateo tranquilamente. Aunque inicialmente como actividad paralela a mis estudios de geología. Después del accidente, retomé la música como profesión principal. ¿Y ha tenido estudiantes que hayan logrado entrar al conservatorio?, insistió Sofía. Mateo sonrió. Varios. De hecho, 2 de mis estudiantes actualmente forman parte de orquestas juveniles reconocidas nacionalmente. Victoria observó con fascinación cómo su madre procesaba esta información, recalculando evidentemente su valoración inicial de Mateo. Interesante, concedió finalmente. Bueno, debo irme. Tengo una cena benéfica esta noche. Se acercó a Lucas y besó su frente. Practica duro, mi vida. Los Fernández siempre aspiramos a la excelencia. Sí, abuela, respondió Lucas automáticamente. Cuando Sofía se dirigía a la salida, se detuvo frente a Victoria. Hablaremos más tarde, dijo en voz baja, un recordatorio de que la conversación no había terminado. Tras su partida, una tensión palpable abandonó la habitación. Mateo miró a Victoria con comprensión silenciosa. Tu madre es una mujer de carácter fuerte, comentó diplomáticamente. Victoria rió, una risa corta pero genuina. Eso es quedarse corto. Lo siento por todo esto. No hay nada que lamentar, respondió Mateo. Las dinámicas familiares siempre son complejas. ¿Podemos seguir con la clase?, interrumpió Lucas, ajeno a las tensiones adultas o simplemente ansioso por continuar con lo que claramente disfrutaba. Por supuesto, respondió Mateo, volviendo su atención al niño. Ahora vamos a aprender cómo producir diferentes tonos cambiando la presión de los dedos. Durante la siguiente media hora, Victoria observó maravillada cómo su hijo, normalmente inquieto y fácilmente distraído, mantenía una concentración absoluta en las enseñanzas de Mateo. Había una química natural entre ellos, una manera de comunicarse que trascendía la simple relación profesor-alumno. Cuando la clase terminó, Lucas estaba visiblemente exaltado, pero satisfecho. ¿Puedo practicar antes de dormir, mamá? Por favor. Claro que sí, cariño. Pero primero, cena y deberes. Lucas asintió, sorprendentemente razonable. Gracias por la clase, Mateo. Ha sido la mejor clase de música de mi vida. La sinceridad infantil provocó una sonrisa en ambos adultos. Gracias a ti por tu atención, Lucas. Tienes todo lo necesario para ser un gran violonchelista. Oído, disciplina y entusiasmo. Mientras Lucas se retiraba a su habitación,
Victoria acompañó a Mateo hacia la salida. «Ha sido realmente impresionante», comentó. «Nunca había visto a Lucas tan involucrado en algo». «Tiene un talento natural», respondió Mateo. «Y algo más importante, sensibilidad musical. No todos los estudiantes técnicamente hábiles la poseen». En el recibidor, un momento de silencio incómodo se instaló entre ellos. Victoria se encontró queriendo prolongar la conversación, sin saber exactamente por qué. «Mi madre», comenzó, sintiendo la necesidad de explicar. «Ella construyó todo el imperio desde cero. Tiene expectativas muy específicas sobre cómo deberían ser las cosas. Y tú has vivido intentando cumplir esas expectativas», completó Mateo con una intuición que resultó casi dolorosa por su precisión. Victoria lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Reconozco los patrones», respondió él con una sonrisa comprensiva. «Mi padre era igual, aunque en un contexto completamente diferente. Un violonchelista brillante, que esperaba que yo siguiera exactamente sus pasos. La ironía es que terminé haciéndolo, pero no como él esperaba. ¿Qué quieres decir? Estudié geología para rebelarme, para tener mi propio camino. El violonchelo era solo un hobby entonces. Después del accidente, cuando la geología de campo se volvió imposible, la música que él me había obligado a estudiar se convirtió en mi salvación. La vida tiene un sentido del humor peculiar». Victoria asintió, reconociendo en esa historia ecos de su propia existencia. Toda su vida siguiendo el camino trazado por Sofía. Y ahora, por primera vez, cuestionándose si realmente era el camino que quería. «¿Volverás el martes?», preguntó, sorprendiéndose por lo mucho que le importaba la respuesta. «Si me quieren de vuelta, por supuesto», respondió Mateo. «Lucas estará encantado», dijo Victoria, antes de añadir impulsivamente. «Y yo también». Algo cambió en la mirada de Mateo. Un brillo que Victoria no supo interpretar exactamente. «Hasta el martes entonces», dijo él, maniobrado su silla hacia la puerta. «Hasta el martes», confirmó Victoria, observándolo mientras se alejaba por el pasillo. Cuando cerró la puerta, permaneció apoyada contra ella unos segundos, procesando las emociones conflictivas que la invadían. Por un lado, la inevitable confrontación pendiente con Sofía. Por otro, la extraña sensación de ligereza que la presencia de Mateo había dejado en su hogar. Desde la habitación de Lucas llegaba el sonido del violonchelo, torpe pero esforzado. Victoria sonrió. Quizás, después de todo, había algo más importante que las expectativas de Sofía Fernández, la felicidad de su hijo. Y tal vez, solo tal vez, también la suya propia. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina que Victoria comenzó a anhelar secretamente. Martes y jueves, Mateo llegaba puntualmente a las 5, trayendo consigo no solo lecciones de música, sino también una calidez que poco a poco transformaba el lujoso pero frío apartamento en algo que comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Lucas progresaba sorprendentemente rápido. Su dedicación al violonchelo sobrepasaba cualquier interés previo, practicando voluntariamente cada día sin necesidad de recordatorios. Victoria lo encontraba frecuentemente absorto en su instrumento, con esa expresión de concentración plácida que solo aparece cuando alguien ha encontrado su verdadera pasión. «Es extraordinario», comentó Mateo durante la sexta lección, mientras Lucas tomaba un breve descanso. «En apenas 3 semanas ha avanzado lo que a la mayoría le tomaría 3 meses». Victoria observaba a su hijo desde el sofá, donde ya era habitual que se sentara durante las clases, abandonando completamente la pretensión inicial de trabajar. Nunca lo había visto así con nada. Es como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que no sabía que existía. «A veces todo lo que necesitamos es la oportunidad de descubrirnos», respondió Mateo, con esa manera suya de transformar observaciones sencillas en reflexiones profundas. Sus miradas se encontraron brevemente, y Victoria sintió nuevamente ese cosquilleo inexplicable en el estómago que aparecía con creciente frecuencia en presencia de Mateo. Sofía, sorprendentemente, había mantenido una tregua tácita sobre las lecciones de violonchelo, aunque Victoria sabía que era temporal. Su madre nunca abandonaba una batalla. Simplemente reagrupaba fuerzas y cambiaba de estrategia. La confrontación inevitable llegó un viernes por la mañana, cuando Sofía apareció sin anuncio previo en la oficina de Victoria en el último piso del edificio corporativo de Grupo Fernández. «Tenemos que hablar sobre Lucas», anunció,
sentándose frente al escritorio de su hija sin esperar invitación. Y sobre ti, francamente. Victoria suspiró internamente, preparándose. ¿Qué ocurre ahora, madre? Santiago me comentó que has estado saliendo temprano de la oficina, 2 veces por semana, casualmente los mismos días que el profesor visita tu casa. Victoria maldijo mentalmente a Santiago y su indiscreción. Son las clases de Lucas. Quiero estar presente. Por favor, Victoria. Sofía hizo un gesto desdeñoso. Nunca te has interesado tanto en ninguna actividad extracurricular de Lucas. Ni siquiera asistes a sus partidos de fútbol en el colegio. La verdad de esa acusación golpeó a Victoria con fuerza inesperada. Eso está cambiando, respondió con una determinación que sorprendió a ambas. Estoy reorganizando mis prioridades. Sofía entrecerró los ojos, estudiando a su hija cómo evaluaría una adquisición empresarial potencialmente problemática. Este profesor, dijo finalmente, ¿qué sabes realmente de él? Suficiente, respondió Victoria secamente. Es un profesional respetado con formación en el conservatorio y... Lo he investigado, interrumpió Sofía. Mateo Suárez, 35 años. Huérfano desde los 20 cuando su padre, también músico, murió de cirrosis. Doctorado en geología por la Universidad Complutense. Trabajó en proyectos mineros internacionales hasta el accidente en Chile hace 5 años. Vive en un modesto apartamento en Vallecas. Da clases particulares y ocasionalmente toca en eventos privados. Sin antecedentes penales, aunque tiene un historial de participación en protestas ambientalistas. Victoria mantuvo una expresión neutra, aunque internamente se sentía violada. ¿Hiciste investigar a Mateo? ¿Con qué derecho? Con el derecho de proteger a mi familia y mi legado, respondió Sofía implacablemente. Victoria, sé reconocer lo que está pasando aquí. No es solo por las clases de Lucas. No sé a qué te refieres, respondió automáticamente, aunque el rubor traicionero en sus mejillas sugería lo contrario. Por favor, no me insultes. Sofía se inclinó hacia adelante. He visto cómo lo miras. He notado los cambios en ti. Llegas tarde a reuniones, delegas responsabilidades que siempre has manejado personalmente. Incluso Santiago dice que sonríes más. ¿Y eso es un problema?, desafió Victoria. Lo es cuando la causa de esos cambios es un hombre completamente inadecuado para alguien en tu posición. Victoria sintió una ira fría expandiéndose en su interior. ¿Inadecuado por qué exactamente? ¿Por su silla de ruedas? ¿Por su modesto apartamento en Vallecas? ¿O por sus protestas ambientalistas? Por todo ello, respondió Sofía sin ambajes. Victoria, eres la heredera de un imperio. Tu vida, tus relaciones, todo tiene implicaciones que van más allá de lo personal. ¿Has pensado en cómo reaccionarían nuestros inversionistas si la CEO de Grupo Fernández apareciera en eventos corporativos del brazo de un profesor de música en silla de ruedas? La crueldad desnuda de esas palabras dejó a Victoria momentáneamente sin habla. No me malinterpretes, continuó Sofía, suavizando ligeramente su tono al notar el impacto de sus palabras. No tengo nada personal contra él. Parece un buen hombre, y obviamente Lucas ha respondido positivamente a sus enseñanzas. Pero hay límites, Victoria. Límites que existen por buenas razones. ¿Qué límites? Exactamente, preguntó Victoria, su voz peligrosamente controlada. Puedes seguir siendo el profesor de Lucas, eso es aceptable, pero cualquier otra implicación personal sería un error. Uno que podría afectar seriamente tu posición en la empresa. Victoria se levantó lentamente, apoyando las manos sobre su escritorio. ¿Me estás amenazando, madre? Sofía mantuvo su compostura imperturbable. Te estoy recordando tus responsabilidades. El consejo directivo valora la estabilidad, la imagen adecuada. No olvides que tu posición como CEO fue cuestionada por varios miembros cuando Rodrigo se fue. Te respaldé entonces. Pero mi influencia tiene límites. Victoria sintió un frío recorrer su espina dorsal. Aunque legalmente era la accionista mayoritaria tras su divorcio, la realidad del mundo empresarial español era que Sofía Fernández seguía siendo la verdadera fuerza tras el imperio. Su apoyo había sido crucial para mantener el control efectivo de la empresa. Entonces, dijo Victoria lentamente, ¿me estás pidiendo que elija entre mi vida personal y la empresa? Te estoy pidiendo que seas sensata.
corrigió Sofía, levantándose también. Como siempre lo has sido. No dejes que un impulso romántico ponga en riesgo todo lo que hemos construido, todo lo que le pertenecerá a Lucas algún día. Con esas palabras calculadas para golpear donde más dolía, Sofía se dirigió a la puerta. Antes de salir, añadió: por cierto, la inauguración del Gran Fernández Madrid es en 2 semanas. El primer ministro confirmó su asistencia, junto con varios dignatarios internacionales. Espero verte en tu mejor forma. Cuando la puerta se cerró tras su madre, Victoria se dejó caer en su silla, la tensión abandonando su cuerpo como una ola. El Gran Fernández Madrid, el proyecto hotelero más ambicioso en la historia de la empresa, representaba la culminación de 5 años de trabajo intenso. Su inauguración sería el evento más importante del año en el mundo empresarial español, y Sofía había elegido deliberadamente mencionarlo justo después de su velada amenaza. El mensaje era claro: mantén tu vida personal dentro de los límites aceptables, o enfrenta consecuencias profesionales. Lo peor era que Victoria ni siquiera sabía con certeza qué sentía exactamente por Mateo. Sí, disfrutaba de su compañía. Sí, esperaba con anticipación los días de clase. Sí, a veces se encontraba pensando en él en momentos aleatorios del día. Pero de ahí a arriesgar todo por lo que había trabajado. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de Mateo. Lucas me preguntó si podría extender la clase de hoy para preparar una pequeña sorpresa para ti. ¿Te parece bien? Victoria sonrió involuntariamente, la tensión de la conversación con Sofía disipándose momentáneamente. Ese era el efecto que Mateo tenía en ella, la capacidad de devolverla a lo esencial, a lo verdaderamente importante. Por supuesto, respondió. Estaré en casa a las 6. Enviado el mensaje, Victoria se quedó mirando la pantalla de su teléfono, consciente de que cada interacción con Mateo la acercaba más a una decisión que, según su madre, podría costarle todo. Al llegar a casa esa tarde, Victoria fue recibida por un silencio inusual. Normalmente, a esa hora, el apartamento estaría lleno con las notas del violonchelo de Lucas practicando. Lucas. «¡Mateo!», llamó dejando su maletín en el recibidor. «¡En el salón!», respondió la voz emocionada de su hijo. «¡Pero no entres todavía!». Intrigada, Victoria esperó en el pasillo, oyendo susurros apresurados y el sonido de muebles siendo ligeramente recolocados. Finalmente la voz de Mateo. «Adelante, Victoria, estamos listos». Al entrar al salón, Victoria se detuvo sorprendida. Lucas y Mateo habían reorganizado el espacio creando una pequeña área de escenario, iluminada por lámparas estratégicamente colocadas. Lucas, vestido con su ropa más formal, estaba de pie junto a su violonchelo. Mateo, a su lado, sostenía el suyo. «Bienvenida a nuestro primer concierto privado», anunció Mateo con una sonrisa cálida. «El distinguido maestro Lucas Fernández ha preparado una pieza especial para usted». Victoria se llevó una mano al corazón, genuinamente conmovida. No esperaba esto. «Siéntate, mamá», pidió Lucas, con una mezcla de nerviosismo y orgullo. «Mateo y yo vamos a tocar juntos». Victoria tomó asiento en el sofá, observando con fascinación cómo su hijo adoptaba una postura profesional con su instrumento. La transformación en apenas 3 semanas era asombrosa. El niño inseguro y fácilmente frustrado había dado paso a alguien con confianza y propósito. Cuando comenzaron a tocar, Victoria contuvo la respiración. Lucas interpretaba una melodía sencilla pero encantadora, mientras Mateo lo acompañaba con una armonía complementaria que transformaba los ocasionales errores del niño en parte natural de la pieza. Era evidente que habían practicado intensamente. La música, aunque técnicamente simple, transmitía una emoción que Victoria nunca había experimentado en los conciertos de gala a los que asistía regularmente. Quizás porque veía el corazón y el esfuerzo detrás de cada nota, el amor genuino por el proceso más que la perfección del resultado. Cuando terminaron, Victoria se encontró con lágrimas en los ojos, algo que no recordaba haber experimentado en público desde la adolescencia. «Ha sido hermoso», dijo, levantándose para abrazar a Lucas. «Estoy tan orgullosa de ti, cariño». «¿De verdad te gustó?», preguntó el niño, su rostro iluminado por la aprobación materna. «Practicamos mucho». «Me encantó», confirmó Victoria.
mirando sobre el hombro de Lucas hacia Mateo, cuya expresión mezclaba orgullo por su estudiante y algo más, algo que hizo que el corazón de Victoria se acelerara ligeramente. Mateo dice que en unos meses podré hacer una audición en el conservatorio juvenil, continuó Lucas entusiasmado. ¿Puedo, mamá? ¿Por favor? Victoria miró interrogantemente a Mateo, quien asintió confirmando. Tiene el talento y la dedicación necesarios. Sería una excelente experiencia para él, rodearse de otros jóvenes músicos. Por supuesto, respondió Victoria sin dudarlo. Si Mateo cree que estás listo, confío en su criterio. La sonrisa de Lucas iluminó la habitación. Gracias. Voy a practicar aún más, lo prometo. ¿Por qué no vas a cambiarte mientras ordeno la cena?, sugirió Victoria. Has trabajado duro hoy. Cuando Lucas salió corriendo hacia su habitación, Victoria y Mateo quedaron solos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Mateo guardaba cuidadosamente los instrumentos. Ha sido una idea preciosa, comentó Victoria. Nunca lo había visto tan orgulloso de sí mismo. Fue su idea, respondió Mateo. Quería sorprenderte, mostrarte su progreso. Y has hecho un trabajo extraordinario con él, añadió Victoria, acercándose inconscientemente. No solo con la música, es como si le hubieras devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mateo la miró con esa intensidad serena que parecía atravesarla. Los niños son resilientes. A veces solo necesitan a alguien que crea en ellos de forma incondicional. Como tú, dijo Victoria suavemente. Como ambos, corrigió Mateo. He notado cómo has cambiado con él también. Estás más presente, más conectada. Victoria asintió, consciente de esa transformación en su relación con Lucas. Me estoy dando cuenta de cuánto me he perdido, obsesionada con el trabajo y las expectativas. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, respondió Mateo. Se miraron en silencio, la tensión entre ellos palpable. Victoria sentía el impulso casi irresistible de acercarse más, de traspasar la barrera invisible que habían mantenido desde el primer día. Victoria, comenzó Mateo, su voz ligeramente más grave. Hay algo que debería decirte. ¿Sí?, respondió ella, su corazón acelerándose sin razón aparente. Estos días, estas semanas viniendo aquí, dudó, como buscando las palabras exactas. Han sido importantes para mí. No solo por Lucas. Victoria contuvo la respiración, consciente de que estaban aproximándose a un punto de no retorno. También para mí, admitió finalmente, liberándose del peso de lo no dicho. Mateo extendió su mano lentamente, una invitación silenciosa. Victoria la tomó, sorprendida por la calidez y firmeza de su tacto. Sé que esto es complicado, continuó él. Nuestras vidas son muy diferentes. Tu posición, tu familia. Mi madre te investigó, confesó Victoria abruptamente, necesitando ser completamente honesta. Sabe todo sobre ti, desde tu apartamento en Vallecas hasta tus protestas ambientalistas. En lugar de sorprenderse o indignarse, Mateo sonrió ligeramente. Era de esperar. Sofía Fernández no parece del tipo que deja cabos sueltos. Te considera inadecuado, continuó Victoria, la palabra dejando un sabor amargo en su boca. Y tiene razón, desde su perspectiva, respondió Mateo con una honestidad desarmante. No encajo en tu mundo, Victoria. No tengo fortuna, ni influencia, ni la capacidad física que la sociedad valora. Entiendo perfectamente por qué tu madre está preocupada. No me importa lo que piense ella, respondió Victoria con una vehemencia que la sorprendió. Debería importarte, corrigió suavemente Mateo. Es tu madre, tu familia, y tiene razón en algo. Cualquier relación entre nosotros sería complicada. No por mis limitaciones físicas, sino por las expectativas y presiones de tu entorno. Victoria sintió un nudo en la garganta. ¿Estás rechazándome antes de que siquiera hayamos empezado? Mateo apretó su mano con más fuerza. Estoy siendo realista y dándote la oportunidad de considerar todas las implicaciones. No quiero ser la causa de conflictos en tu familia o tu empresa. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Victoria, un dolor inesperado instalándose en su pecho. Que vayamos despacio, que seamos conscientes de lo que está en juego. Puedo seguir siendo el profesor de Lucas sin que haya complicaciones entre nosotros. Victoria retiró su mano lentamente, una frialdad familiar regresando a su expresión. Era la máscara que había perfeccionado durante años, la que usaba en negociaciones difíciles. Entiendo, dijo formalmente.
Tienes razón, por supuesto. Sería inapropiado complicar nuestra relación profesional. Mateo la observó con tristeza, reconociendo el muro que acababa de levantarse. Victoria, no es lo que quiero. Es lo que creo que es mejor para ti y Lucas en este momento. No tienes que explicarte, respondió ella, retrocediendo físicamente. Aprecio tu profesionalismo. Victoria. El sonido de Lucas regresando interrumpió lo que Mateo iba a decir. El niño entró corriendo, ajeno a la tensión entre los adultos. ¿Ya pediste la cena, mamá? Tengo hambre. Victoria compuso rápidamente una sonrisa. Estaba a punto de hacerlo. ¿Pizza? ¡Sí!, exclamó Lucas, antes de volverse hacia Mateo. ¿Te quedarás a cenar con nosotros? Un silencio incómodo siguió a la pregunta. Mateo miró a Victoria, claramente buscando su guía. Mateo seguramente tiene otros compromisos, respondió Victoria, su tono perfectamente medido. De hecho, debería irme, confirmó Mateo, la tristeza apenas perceptible en su voz. Tengo una presentación temprano mañana. La decepción en el rostro de Lucas fue evidente. Oh, ¿pero vendrás el martes como siempre? Por supuesto, aseguró Mateo, revolviendo cariñosamente el cabello del niño. Seguiremos preparándote para esa audición. Victoria acompañó a Mateo hasta la puerta, manteniendo una distancia profesional que contrastaba dolorosamente con la intimidad de momentos atrás. Sobre lo que hablamos, comenzó Mateo cuando estaban solos en el recibidor. No hay nada más que decir, interrumpió Victoria, su voz controlada pero sus ojos revelando el dolor que intentaba ocultar. Tienes razón, hay demasiadas complicaciones. Es mejor mantener las cosas como están. Mateo la observó largamente, como queriendo memorizar cada detalle de su rostro. No es lo que quiero, repitió suavemente. Pero entenderé si es lo que necesitas. Victoria no respondió, limitándose a abrir la puerta en un claro gesto de despedida. Hasta el martes, dijo Mateo finalmente, maniobando su silla hacia el pasillo. Hasta el martes, confirmó Victoria, cerrando la puerta tras él. Apoyada contra la puerta cerrada, Victoria respiró profundamente, intentando controlar la tormenta emocional que amenazaba con desbordarla. Por un lado, la rabia hacia su madre por interferir. Por otro, una dolorosa comprensión de que quizás Mateo tenía razón. Las complicaciones eran reales, las consecuencias potencialmente devastadoras. «Mamá», la voz de Lucas la devolvió a la realidad. «¿Estás triste?» Victoria se giró sorprendida por la perspicacia de su hijo. «No, cariño, solo cansada». Lucas la observó con esa mirada penetrante que a veces tenía, demasiado madura para sus 8 años. «Te gusta Mateo, ¿verdad? Como más que un profesor». Victoria sintió el impulso de negar, de ofrecer la respuesta adulta y apropiada. Pero algo en los ojos de Lucas, esa necesidad de honestidad que todos los niños tienen, la detuvo. «Sí», admitió finalmente. «Me gusta. Es un hombre extraordinario». Lucas asintió, procesando esta información. «A mí también me gusta. Es diferente a papá y a los otros amigos que has tenido. No trata de impresionar a nadie». La observación, tan simple y certera, golpeó a Victoria. Era cierto. Todos los hombres en su vida, incluyendo al padre de Lucas, habían estado obsesionados con las apariencias, el estatus, la imagen. Mateo era auténtico de una manera que resultaba casi desconcertante en su mundo. «La abuela no aprobaría, ¿verdad?», continuó Lucas, nuevamente demostrando una comprensión sorprendente de las dinámicas familiares. «No, probablemente no», confirmó Victoria. Lucas consideró esto seriamente. «¿Y eso te importa mucho?». La pregunta, tan directa y fundamental, dejó a Victoria momentáneamente sin respuesta. ¿Le importaba? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a permitir que las expectativas de Sofía dictaran su vida y, por extensión, la de Lucas? «Es complicado, cariño», respondió finalmente. «Los adultos siempre dicen eso», observó Lucas con esa franqueza devastadora de los niños. «Pero a veces creo que lo complican ustedes mismos». Victoria miró a su hijo. Realmente lo miró, sorprendida por la sabiduría contenida en esas palabras simples. «Tienes razón», admitió finalmente. «A veces complicamos las cosas innecesariamente. Entonces, ¿Mateo puede quedarse a cenar la próxima vez?» Victoria sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. «Si él quiere, sí. Definitivamente sí».
Mientras pedía la pizza, Victoria sintió algo cambiar dentro de ella. No una decisión concreta aún, pero el comienzo de una claridad que había eludido durante décadas. Quizás las complicaciones que tanto temía eran, como había dicho Lucas, creadas por ella misma, o más precisamente, por las expectativas que había interiorizado durante toda su vida. La conversación con Sofía esa mañana todavía pesaba en su conciencia. Las amenazas veladas, las implicaciones para su posición en la empresa, todo era real. Pero por primera vez, Victoria se preguntó si el precio de cumplir con esas expectativas no era demasiado alto. Mientras veía a Lucas practicar tranquilamente con su violonchelo después de cenar, produciendo sonidos cada vez más armoniosos, Victoria tomó su teléfono y escribió un mensaje a Mateo. Las cosas son complicadas, es cierto, pero quizás merezcan la pena a pesar de las complicaciones. ¿Cena con nosotros el martes después de la clase? La respuesta llegó casi inmediatamente. Me encantaría. Victoria sonrió, guardando el teléfono. No sabía exactamente hacia dónde los llevaría este camino, pero por primera vez en muchos años sentía la emoción del descubrimiento, de posibilidades inexploradas. Y esa sensación, por sí misma, ya era una pequeña revolución. La inauguración del Gran Fernández Madrid se aproximaba como una tormenta en el horizonte. Victoria sentía su presencia constante mientras intentaba navegar la creciente complejidad de su vida personal. Las 2 semanas desde aquella conversación con Mateo habían transformado sutilmente la dinámica entre ellos. Las cenas después de las clases se habían convertido en una tradición esperada. Victoria descubrió facetas de Mateo que la fascinaban. Su conocimiento enciclopédico de geología que cautivaba a Lucas, su humor inteligente pero nunca cruel, su capacidad para escuchar realmente, no solo esperar su turno para hablar. Pequeños detalles que construían una imagen cada vez más completa del hombre detrás del profesor de música. Esa noche, 3 días antes de la gran inauguración, Victoria observaba desde la cocina cómo Mateo ayudaba a Lucas con sus deberes de ciencias. La facilidad de su interacción, la paciencia infinita con las preguntas del niño, la forma en que celebraba cada pequeño avance. Todo contrastaba dolorosamente con los recuerdos de Rodrigo, quien rara vez había mostrado interés genuino en su hijo. La corteza terrestre es como la piel de una manzana, explicaba Mateo, utilizando una fruta del frutero para su demostración. Proporcionalmente, es igual de fina comparada con el interior del planeta. ¡Guau!, exclamaba Lucas genuinamente asombrado. ¿Y has estado en minas que llegan muy profundo? En algunas, sí. Aunque incluso las minas más profundas apenas rascan la superficie, si consideramos el tamaño total de la Tierra. Victoria se acercó con té para Mateo y chocolate caliente para Lucas. Creo que estás inspirando a un futuro geólogo, comentó, sentándose junto a ellos. Mateo sonrió. La geología y la música tienen más en común de lo que parece. Ambas requieren paciencia, atención a los patrones y respeto por fuerzas mayores que nosotros mismos. ¿Extrañas tu trabajo?, preguntó Victoria, percatándose de que rara vez hablaban de su vida antes del accidente. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Mateo. A veces, especialmente el trabajo de campo, estar en contacto directo con la tierra, descifrar sus secretos. Hizo un gesto hacia sus piernas inmóviles. Obviamente, ese aspecto ya no es posible. ¿No puedes hacer otros trabajos de geología que no requieran caminar?, preguntó Lucas, con la directa curiosidad infantil. Podría trabajar en laboratorios o enseñar en universidades, respondió Mateo. Pero después del accidente necesitaba algo diferente. La música siempre había estado ahí, esperando. Se convirtió en mi salvación cuando más la necesitaba. Victoria percibió la profundidad emocional tras esas palabras sencillas. Mateo rara vez hablaba del trauma psicológico que debió acompañar a su lesión física, pero en momentos como este, vislumbraba el inmenso trabajo interior que había realizado para reconstruir su vida. «Mamá, ¿puede Mateo venir a tu fiesta del hotel?», preguntó repentinamente Lucas. La pregunta inocente cayó como una bomba en la conversación. Victoria se tensó visiblemente, mientras Mateo mantenía una expresión cuidadosamente neutral. «No es exactamente una fiesta, Lucas», corrigió Victoria. «Es un evento corporativo muy formal. Pero habrá música, ¿no? Mateo es músico». Victoria buscó desesperadamente una respuesta que no revelara las verdaderas complejidades de la situación.
Sí, pero la orquesta ya está contratada y... No te preocupes, Lucas, intervino Mateo con naturalidad. Tengo un compromiso ese día de cualquier modo. Una clase especial en el conservatorio. Lucas pareció aceptar la explicación, pero sus ojos perspicaces se movieron entre los dos adultos, captando tensiones que no comprendía completamente. Cuando llegó la hora de acostar a Lucas, Victoria lo acompañó a su habitación mientras Mateo esperaba en el salón. La rutina nocturna con su hijo se había convertido en un momento especial que ya no delegaba en la niñera. Mateo podría ir a tu fiesta si lo invitaras, comentó Lucas mientras Victoria lo arropaba. Toca mejor que cualquier orquesta. Victoria suspiró, sentándose al borde de la cama. Es complicado, cariño. ¿Por la abuela?, preguntó directamente, confirmando nuevamente su sorprendente percepción. En parte, admitió Victoria, decidiendo respetar la inteligencia de su hijo con honestidad. La abuela tiene ciertas ideas sobre cómo deberían ser las cosas. ¿Ideas malas? Victoria consideró cuidadosamente su respuesta. No malas, solo diferentes a las mías, a veces. La abuela creció en una época distinta, con otras expectativas. Lucas asintió, procesando esta información. Pero tú eres la jefa ahora, ¿no? Tú decides. La simplicidad de la lógica infantil golpeó a Victoria. Era cierto. Legalmente, ella era la CEO, la accionista mayoritaria. ¿Por qué entonces seguía permitiendo que las expectativas de Sofía dictaran sus decisiones personales? Tienes razón, dijo finalmente, besando la frente de su hijo. Yo decido. Descansa, mi amor. Al regresar al salón, encontró a Mateo contemplando las fotografías familiares que adornaban una de las estanterías. Se detuvo un momento, observándolo. Su perfil concentrado, la dignidad natural en su postura a pesar de la silla, la fuerza tranquila que irradiaba. Lucas menciona mucho a su abuela, comentó Mateo sin volverse, evidentemente consciente de su presencia, pero nunca habla de su padre. Victoria se acercó, deteniéndose junto a él. Rodrigo nos abandonó cuando Lucas tenía 6 meses. Prefirió su libertad y una modelo brasileña a la responsabilidad de ser padre. Mateo asintió sin juicio. Debe haber sido muy difícil para ti. Lo fue, admitió Victoria. Profesionalmente, logré sobrevivir gracias al respaldo de mi madre. Personalmente, me encerré en una fortaleza para protegerme. Y por extensión, también encerré a Lucas. Los muros que construimos para protegernos a veces terminan convirtiéndose en nuestras prisiones, observó Mateo con esa manera suya de transformar la experiencia personal en sabiduría universal. Victoria se encontró repentinamente al borde de las lágrimas, una vulnerabilidad que rara vez se permitía. Desde que entraste en nuestras vidas, esos muros han comenzado a agrietarse. Mateo giró su silla para enfrentarla directamente. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza, confesó Victoria. Toda mi vida he funcionado bajo reglas claras, expectativas definidas, límites establecidos, y ahora me pregunto si todo eso valió la pena, si la seguridad que busqué no fue más que una ilusión que me costó vivir realmente. Mateo extendió su mano, y Victoria la tomó sin dudar, sentándose en el sofá junto a su silla. El contacto físico entre ellos se había vuelto más frecuente. Pequeños toques que comunicaban más que las palabras. Sobre la inauguración, comenzó Victoria, necesitando abordar el elefante en la habitación. Quisiera invitarte oficialmente. Mateo la miró sorprendido. Victoria, entiendo perfectamente por qué no puedo asistir. No necesitas sentirte culpable por ello. No es culpa, corrigió ella. Es claridad. He permitido que el miedo y las expectativas ajenas dirijan mi vida durante demasiado tiempo. Es hora de que tome mis propias decisiones. ¿Has considerado las consecuencias?, preguntó Mateo seriamente. Tu madre dejó bastante clara su posición, según me contaste. Victoria apretó su mano. Las he considerado, y he decidido que estoy dispuesta a enfrentarlas. Algo cambió en la mirada de Mateo, un brillo de admiración mezclado con preocupación. No quiero ser la causa de una ruptura entre tú y tu familia. No lo serás, respondió Victoria con firmeza. Si hay consecuencias, serán resultado de mis decisiones, no de tu existencia. Y francamente, ya es hora de que asuma la responsabilidad de mis propias elecciones.
Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente, Mateo habló. «Si estás segura, me encantaría acompañarte». Victoria sintió una oleada de alivio y determinación. «Estoy segura». Mateo se inclinó hacia adelante, eliminando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave pero intenso. Una confirmación silenciosa de que ambos estaban cruzando un umbral juntos, conscientes de los riesgos pero dispuestos a asumirlos. ¿Has perdido completamente el juicio? La voz de Sofía resonaba en el despacho privado junto al lobby del Grand Fernández Madrid. Faltaban apenas 2 horas para la ceremonia inaugural, y los invitados VIP comenzarían a llegar pronto. Victoria, impecablemente vestida en un traje de diseñador, mantenía una calma exterior que contrastaba con su tumulto interno. «Mi juicio está perfectamente intacto, madre. Simplemente he decidido invitar a alguien importante para mí a este evento». «¿Importante? ¿El profesor de música?» Sofía prácticamente escupió las palabras. «Victoria, el primer ministro estará aquí. Embajadores, CEOs internacionales. ¿Tienes idea de cómo se verá? Se verá como lo que es. Estoy acompañada por un hombre inteligente, educado y talentoso». Sofía respiró hondo, visiblemente intentando controlar su ira. Cuando habló nuevamente, su voz había adoptado ese tono peligrosamente calmo que Victoria conocía bien. «Te lo advertí, Victoria. Hay consecuencias para cada decisión. Si insistes en esta locura, no tendré más remedio que intervenir». «¿Intervenir cómo exactamente?», desafió Victoria. «El Consejo Directivo ha expresado preocupaciones sobre algunas de tus decisiones recientes. Tu falta de concentración, tus prioridades cambiantes. Como fundadora, tengo influencia considerable sobre sus opiniones». La amenaza apenas velada hizo que Victoria sintiera un escalofrío. No era un farol. Sofía realmente tenía el poder para desestabilizar su posición como CEO si se lo proponía. «¿Realmente harías eso?», preguntó Victoria, la incredulidad mezclándose con una dolorosa comprensión. «¿Socavarías mi posición en la empresa que dirijo exitosamente desde hace años, solo porque no apruebas a la persona que he elegido tener en mi vida?» «No es sobre él como individuo», respondió Sofía con impaciencia. «Es sobre lo que representa. Las apariencias importan, Victoria. Siempre te lo he enseñado. Quizás ese sea el problema», respondió Victoria suavemente. «Quizás me enseñaste a valorar demasiado las apariencias y muy poco lo que realmente importa». Un golpe en la puerta interrumpió la confrontación. Santiago, director financiero y amigo de la familia, asomó la cabeza. «Disculpen la interrupción. Victoria, el primer ministro acaba de llegar. Está preguntando específicamente por ti». «Gracias, Santiago. Estaré allí en un momento». Cuando quedaron nuevamente solas, madre e hija se miraron en silencio, la tensión palpable entre ellas. «Esta discusión no ha terminado», advirtió Sofía. «No, no ha terminado», concordó Victoria. «Pero ahora tenemos invitados que atender, y Mateo llegará en media hora. Espero que, al menos públicamente, muestres la cortesía que siempre has exigido de los demás». Sin esperar respuesta, Victoria salió del despacho, adoptando instantáneamente la sonrisa profesional que reservaba para eventos corporativos. Mientras saludaba al primer ministro y su comitiva, una parte de ella permanecía preocupada por la inminente llegada de Mateo y la reacción que provocaría. El Grand Fernández Madrid resplandecía en todo su esplendor. 5 años de planificación meticulosa habían culminado en el hotel más lujoso y tecnológicamente avanzado de España. Victoria debería haber estado saboreando su triunfo profesional, pero la confrontación con Sofía había ensombrecido el momento. Santiago se acercó discretamente mientras Victoria conversaba con el embajador francés. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. «Te noto tensa. Diferencias de opinión con mi madre», respondió Victoria escuetamente. Santiago asintió comprensivamente. «¿Sobre el profesor que viene esta noche?». Victoria lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Las noticias vuelan, y Sofía no ha sido precisamente discreta expresando su desaprobación». Victoria sintió un nudo en el estómago. «¿Ha estado hablando con miembros del consejo?». Santiago dudó, su lealtad dividida. «Victoria, ¿sabes cómo funciona esto? Sofía construyó esta empresa. Tiene aliados en todas partes. Y yo soy la CEO», respondió Victoria con firmeza. «Por mérito propio, no por nepotismo». «Lo sé.
Santiago apoyó brevemente su mano en el brazo de Victoria. Y por lo que vale, creo que tienes derecho a elegir tu propia vida. Solo, sé cuidadosa. Sofía, cuando se siente amenazada, es implacable, completó Victoria. Lo sé perfectamente. La conversación fue interrumpida por un sutil cambio en la atmósfera del salón. Victoria se giró instintivamente hacia la entrada principal y vio a Mateo, impecablemente vestido en un traje oscuro, entrando con su silla de ruedas. A pesar de la tensión del momento, no pudo evitar una sonrisa al verlo. Se excusó del grupo con el que conversaba y se dirigió hacia él, consciente de las miradas curiosas que los seguían. «Has llegado», dijo simplemente, inclinándose para besarlo brevemente en la mejilla. Un gesto calculado, lo suficientemente afectuoso para establecer claramente que no era un simple conocido, pero no tan íntimo como para provocar escándalo. «Un lugar impresionante», comentó Mateo, observando el opulento lobby. «Realmente extraordinario». 5 años de trabajo», respondió Victoria. «Ven, quiero presentarte a algunas personas». Mientras avanzaban por el salón, Victoria era dolorosamente consciente de las reacciones variadas que provocaban, desde la curiosidad educada hasta la sorpresa mal disimulada. Mateo, por su parte, mantenía una dignidad serena que Victoria encontraba cada vez más admirable. «El primer ministro está ansioso por conocerte», dijo Victoria, guiándolo hacia el grupo principal. «Le mencioné tu trabajo en geología y mostró genuino interés». Mateo la miró con sorpresa. «¿Hablaste de mí con el primer ministro?» «Por supuesto», respondió Victoria con naturalidad. «Eres parte importante de mi vida ahora. No tengo intención de compartimentarte como un secreto incómodo». La emoción que cruzó el rostro de Mateo valió toda la tensión del día. Por un momento, Victoria olvidó las amenazas de Sofía, las miradas curiosas, las posibles consecuencias profesionales. Vio solo al hombre que, en apenas unas semanas, había transformado su perspectiva sobre lo que realmente importaba. Sin embargo, el momento de paz fue breve. Por el rabillo del ojo, Victoria vio a Sofía acercándose con determinación, su sonrisa social perfectamente colocada, pero sus ojos fríos como el hielo. «Prepárate», murmuró Victoria. «Mi madre se aproxima». Mateo asintió imperceptiblemente. «Juntos, ¿recuerdas?» «Juntos», confirmó Victoria, una nueva resolución fortaleciéndola mientras se giraba para enfrentar lo que prometía ser solo el comienzo de una larga batalla. «Victoria, querida». Sofía se acercó con la gracia estudiada de décadas en eventos de alta sociedad. «El ministro de Economía pregunta por ti. Aparentemente tiene algunas ideas interesantes sobre expansión internacional». Su mirada se posó brevemente en Mateo, una evaluación fría y calculada apenas disimulada por su sonrisa social. «Señor Suárez, qué sorpresa encontrarlo en un contexto tan diferente». «Señora Fernández», respondió Mateo con una educación impecable. «El hotel es verdaderamente impresionante. Una obra maestra arquitectónica. 5 generaciones de tradición hotelera culminan en este edificio», respondió Sofía, el mensaje implícito claro como el cristal. «Perteneces a un mundo completamente ajeno al nuestro». Victoria intervino suavemente. «Mateo tiene un ojo entrenado para detalles estructurales. Como geólogo, comprende mejor que la mayoría los cimientos sobre los que construimos». La metáfora no pasó desapercibida para ninguno de los tres. Sofía entrecerró ligeramente los ojos, reconociendo el desafío velado. «Fascinante», respondió secamente. «Victoria, el ministro espera. No deberíamos hacerlo aguardar». «Por supuesto», concedió Victoria. «Mateo, ¿me acompañas?» La petición, formulada deliberadamente para incluirlo, provocó un breve destello de furia en los ojos de Sofía, rápidamente controlado. «Victoria, quizás el señor Suárez preferiría familiarizarse con el buffet mientras atiendes asuntos de negocios. Después de todo, interrumpió Victoria con firmeza. Mi invitado personal me acompañará mientras saludo a nuestros dignatarios, como es habitual en estos eventos». Sin esperar respuesta, Victoria colocó su mano ligeramente sobre el hombro de Mateo, guiándolo hacia donde el ministro conversaba con varios empresarios prominentes. Sofía no tuvo más remedio que seguirlos, su expresión perfectamente compuesta, pero la tensión evidente en cada línea de su cuerpo. Para sorpresa de Victoria,
Mateo se desenvolvió con naturalidad entre la élite política y empresarial. Su conocimiento de geología resultó inesperadamente relevante para el ministro, quien estaba considerando nuevas regulaciones para la minería sostenible. Pronto, varios hombres de negocios se unieron a la conversación, genuinamente interesados en la perspectiva única de Mateo sobre recursos naturales. Victoria observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Parte de ella había temido que Mateo se sintiera fuera de lugar, incómodo entre tanto poder y riqueza concentrados. En su lugar, aportaba una autenticidad refrescante a conversaciones habitualmente calculadas y superficiales. «Tu amigo es bastante impresionante», comentó Santiago, aproximándose discretamente mientras Victoria observaba a Mateo conversar animadamente con el ministro. «No es lo que esperaba». «¿Y qué esperabas exactamente?», preguntó Victoria, una ligera defensividad en su voz. Santiago sonrió conciliadoramente. Honestamente, por cómo Sofía lo describía, esperaba a alguien, no sé, menos sofisticado. Pero el hombre claramente tiene una mente brillante. Victoria asintió, permitiéndose un momento de satisfacción. Doctorado en geología por la Complutense. Trabajó en proyectos internacionales hasta su accidente. ¿Sabes? Tu madre no está completamente equivocada sobre las posibles complicaciones, continuó Santiago en voz baja. Pero quizás sus preocupaciones sobre su idoneidad social eran infundadas. Sus preocupaciones nunca fueron realmente sobre su capacidad para desenvolverse en sociedad, respondió Victoria, sino sobre cómo se vería, lo que la gente pensaría. La imagen, no la sustancia. Santiago estudió su rostro durante un momento. Te importa realmente, ¿verdad? No es solo un gesto de rebeldía contra Sofía. Victoria miró hacia Mateo, quien en ese momento reía por algo que había dicho el embajador francés. La naturalidad de su sonrisa, la inteligencia en sus ojos, la dignidad inherente en cada gesto. Todo ello provocaba en ella una calidez que había olvidado que podía sentir. «Me importa», confirmó simplemente. «Más de lo que esperaba». Santiago asintió, una nueva comprensión en su mirada. «Entonces lucha por ello. Pero sé estratégica. Conoces a tu madre mejor que nadie». La advertencia pendía en el aire cuando Santiago se alejó para atender a otros invitados. Victoria se aproximó nuevamente al grupo donde Mateo continuaba su animada conversación con el ministro. Y ese tipo de formaciones kársticas son exactamente lo que complica la construcción en ciertas regiones de Andalucía, explicaba Mateo. Un estudio geológico adecuado puede ahorrar millones en futuros problemas estructurales. Fascinante perspectiva, comentó el ministro, genuinamente interesado. Deberíamos incorporar más geólogos en nuestros comités de planificación urbana. Victoria se unió suavemente a la conversación, notando con satisfacción cómo Mateo la incluía natural y respetuosamente, sin ceder protagonismo pero tampoco relegándola a un segundo plano. Era un equilibrio delicado que las parejas raramente lograban en entornos profesionales, y menos aún en su primera aparición pública conjunta. La velada continuó con relativa tranquilidad durante la siguiente hora. Sofía mantenía su distancia estratégica, aunque Victoria notaba sus miradas evaluativas desde diferentes puntos del salón. La ceremonia formal de inauguración se aproximaba, y como CEO, Victoria debería dirigirse al podio pronto para el discurso oficial. «Debería prepararme para mi presentación», comentó a Mateo mientras tomaban un momento a solas cerca de uno de los espectaculares ventanales que daban a la Gran Vía madrileña. «¿Estarás bien por tu cuenta unos minutos?» Mateo sonrió. «Perfectamente. El embajador francés me ha invitado a continuar nuestra conversación sobre las catedrales góticas y sus cimientos. Aparentemente, su hermano es arquitecto especializado en restauración». Victoria no pudo evitar sonreír ante la ironía. «Has hecho más contactos diplomáticos en una hora que yo en todo el año pasado». «La ventaja de la novedad», respondió Mateo con humor. «Todos quieren hablar con el hombre en silla de ruedas que aparentemente conoce los secretos del subsuelo europeo. Su capacidad para referirse a su propia condición sin amargura ni autocompasión era una de las cualidades que Victoria más admiraba en él». «Victoria», una voz interrumpió su momento íntimo. Era Alejandro Montero, presidente del Consejo Directivo y uno de los aliados más cercanos de Sofía. «El técnico necesita confirmación sobre la secuencia de la presentación multimedia». «Por supuesto», respondió Victoria profesionalmente.
Estaré allí en un momento. Cuando Alejandro se retiró, Victoria se inclinó ligeramente hacia Mateo, el presidente del consejo, y fiel seguidor de mi madre. Lo he notado, respondió Mateo. Ha estado observándonos toda la noche. Observando es lo amable. Evaluando sería más preciso. Mateo tomó discretamente su mano. Ve a brillar en ese escenario. Estaré aquí, admirándote desde la primera fila. Con esa promesa fortaleciéndola, Victoria se dirigió hacia la zona técnica para los últimos preparativos. El discurso inaugural representaba la culminación de años de trabajo en el proyecto más ambicioso de la historia de Grupo Fernández. Debería estar concentrada exclusivamente en eso, pero su mente dividía su atención entre la inminente presentación y la batalla silenciosa que se desarrollaba en el salón. Mientras revisaba sus notas, Sofía apareció a su lado, inmaculada en su vestido de diseñador y con su habitual aire de autoridad absoluta. Tu invitado parece haber causado bastante impresión, comentó, su tono engañosamente ligero. Victoria asintió manteniendo su concentración en las notas. Mateo tiene ese efecto en las personas cuando se les permite conocerlo realmente. Victoria, el tono de Sofía cambió, adquiriendo una seriedad inusual. Necesito que entiendas algo. No estoy actuando por simple prejuicio o capricho. He construido este imperio desde la nada, protegiendo nuestra reputación durante décadas. Las decisiones que tomas no solo te afectan a ti. Victoria finalmente levantó la mirada. ¿Por qué insistes en ver a Mateo como una amenaza? Has visto cómo se desenvuelve, cómo la gente responde a él. Incluso el ministro está impresionado. No es una cuestión de capacidad social, respondió Sofía. Es sobre lo que representa, los cambios que ya estás haciendo por su influencia. Saliendo temprano de la oficina, rechazando viajes de negocios cruciales, cuestionando decisiones estratégicas que nunca antes habrías dudado en aprobar. Victoria se sorprendió ante la precisión de las observaciones de su madre. Era cierto, su escala de prioridades había comenzado a cambiar, sutilmente al principio, luego más decididamente. Quizás esos cambios eran necesarios, respondió finalmente. Quizás estaba perdiendo perspectiva sobre lo que realmente importa. ¿Y quién determina lo que realmente importa?, desafió Sofía. ¿Un hombre que conoces desde hace apenas unas semanas? Victoria, construir algo significativo requiere sacrificios. Siempre ha sido así. Lo sé mejor que nadie, respondió Victoria. He sacrificado relaciones, tiempo con Lucas, prácticamente toda conexión humana significativa en el altar del éxito empresarial. Y ahora me pregunto si el precio no ha sido demasiado alto. Sofía la estudió con una intensidad penetrante. ¿Te has enamorado de él? La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Victoria por sorpresa. No se habían atrevido a usar esa palabra, ni siquiera en sus conversaciones más íntimas con Mateo. Eso es personal, respondió finalmente. Nada es puramente personal cuando llevas el apellido Fernández, insistió Sofía. Victoria, piensa con claridad. Si realmente te importa, considera lo que es mejor para todos, incluido él. ¿Realmente crees que puede encajar en tu mundo a largo plazo? ¿Que no se sentirá constantemente juzgado, evaluado, quizás incluso resentido eventualmente? La duda, hábilmente sembrada, encontró terreno fértil en las inseguridades que Victoria aún no había superado completamente. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si estaba siendo egoísta, arrastrando a Mateo a un mundo que podría terminar lastimándolo? Señora Fernández, interrumpió uno de los técnicos. Estamos listos para comenzar la ceremonia. Sofía asintió, colocando brevemente su mano sobre el brazo de Victoria. Solo piénsalo. No estoy pidiendo que termines la relación inmediatamente. Solo que consideres todas las implicaciones, para todos los involucrados. Con esas palabras, se alejó para tomar su lugar en primera fila, dejando a Victoria con un torbellino emocional a minutos de su discurso más importante del año. Respiró profundamente, intentando centrarse. A través de la cortina que separaba el área técnica del salón principal, podía ver a Mateo posicionado estratégicamente, donde podría verla claramente durante su presentación. Había algo tan fundamentalmente reconfortante en su presencia, una certeza silenciosa de que, pasara lo que pasara, su valor no dependía únicamente de su éxito profesional. El maestro de ceremonias comenzó la introducción, y Victoria se preparó para salir al escenario. Justo antes de hacerlo, su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. «Buena suerte, mamá.
Mateo me enseñó a tocar una nueva pieza para cuando regreses. Te queremos. Aquellas simples palabras, especialmente el queremos plural, le dieron una claridad que las dudas sembradas por Sofía habían momentáneamente nublado. Con renovada determinación, Victoria subió al escenario, recibida por el aplauso educado de 300 invitados distinguidos. Su discurso fluyó con la precisión y elegancia que caracterizaban todas sus presentaciones públicas. Habló sobre innovación, sostenibilidad, la visión de futuro de Grupo Fernández. Pero por primera vez, añadió elementos personales, referencias a valores humanos, a la importancia de construir no solo estructuras, sino espacios donde las personas pudieran conectar genuinamente. Desde el podio, podía ver a Mateo sonriendo con evidente orgullo, y a Sofía observando con expresión indescifrable el sutil pero significativo cambio en el tono de su hija. Victoria concluía su presentación cuando notó algo alarmante. Sofía, habitualmente impecable en su compostura, se había llevado una mano al pecho. Su rostro mostraba una palidez repentina y su respiración parecía irregular. Sin perder la calma, Victoria terminó su discurso con elegancia y, tras el aplauso, se dirigió rápidamente hacia donde su madre permanecía ahora sentada, visiblemente afectada. «¿Madre?», preguntó discretamente, arrodillándose junto a su silla. «¿Qué ocurre?». «No es nada», respondió Sofía, aunque su voz sonaba débil. «Solo un poco de presión en el pecho, probablemente el champán». Pero Victoria conocía demasiado bien a su madre para creer esa explicación. Sofía jamás admitiría debilidad públicamente, incluso ante señales alarmantes. Para su sorpresa, Mateo se había aproximado con rapidez, observando a Sofía con ojo crítico. «Señora Fernández, ¿siente dolor que se irradia hacia el brazo o la mandíbula?». Sofía lo miró con irritación. «Estoy perfectamente…». Su frase quedó interrumpida por un gesto de dolor y una respiración entrecortada. «Necesita atención médica inmediatamente», afirmó Mateo con autoridad. «Muestra signos claros de infarto». «No sea ridículo», intentó protestar Sofía, pero su voz sonaba cada vez más débil. Victoria, momentáneamente paralizada por el shock, observó cómo Mateo tomaba el control de la situación con una calma asombrosa. «Santiago», llamó Mateo al director financiero que se había acercado al notar la conmoción. «Necesitamos una ambulancia inmediatamente. La señora Fernández está sufriendo un posible ataque cardíaco». La siguiente media hora transcurrió en una nebulosa de acción controlada. Mateo, con la experiencia adquirida en situaciones de emergencia durante su trabajo de campo como geólogo, monitoreó los signos vitales de Sofía mientras esperaban la ambulancia, dando instrucciones precisas para su comodidad y manteniendo una calma que tranquilizaba a todos los presentes. Victoria observaba con una mezcla de miedo y asombro cómo el hombre que su madre había considerado inadecuado demostraba exactamente el tipo de presencia de ánimo y capacidad que Sofía siempre había valorado en situaciones críticas. Cuando llegaron los paramédicos, Mateo les proporcionó un reporte conciso y técnico de los síntomas y las medidas tomadas, información que los profesionales agradecieron visiblemente. «Voy con ella en la ambulancia», decidió Victoria mientras preparaban a Sofía para el traslado. Sofía, semiconsciente pero aún lúcida, tomó débilmente la mano de su hija. «La inauguración, debes quedarte, ni lo sueñes», respondió Victoria firmemente. «Santiago puede encargarse». Mateo se acercó discretamente. «Iré detrás en taxi. Te veré en el hospital». La gratitud que Victoria sintió en ese momento era indescriptible. No necesitaba explicar, no necesitaba elegir. Mateo entendía perfectamente lo que la situación requería. Mientras la ambulancia partía con sirenas aullantes hacia el Hospital Universitario La Paz, Victoria sostenía la mano de su madre, esa mujer formidable que repentinamente parecía frágil y vulnerable. En ese momento, todas las discusiones, los desacuerdos, las manipulaciones, parecían insignificantes frente a la posibilidad de perderla. «Vas a estar bien», murmuró Victoria, más como una orden que como un consuelo. «Eres Sofía Fernández. Nada puede derribarte». Y aunque Sofía apenas podía responder, Victoria creyó ver en sus ojos un destello de su característico espíritu indomable.
Un recordatorio de que la batalla por el control, por definir sus vidas y relaciones, estaba apenas comenzando.